Bienvenidos a Relatos de Terror, donde los días jueves son relatos normales y los domingos relatos ASMR. A continuación, te relataré algunas historias aterradoras y escalofriantes, pero todo lo que se diga en estos relatos es solo entretenimiento, nada es verídico. Mi nombre es Candy García. Comencemos. Los perros de la calle. En las calles de un pueblo olvidado en el tiempo, rodeado de montañas y sumido en una oscuridad, existe un misterio que pocos se atrevían a mencionar. Se decía que cuando la luna llena ascendía en el cielo, una manada de perros callejeros emergía de las sombras, trayendo consigo un terror indescriptible. Lucía, una joven periodista en busca de una gran historia, llegó a un pueblo intrigada por los rumores. Las advertencias de las personas la hacían sonreír con escepticismo. Son solo cuentos para asustar a los niños, decía ella. Decidida a descubrir la verdad, se instaló en una pequeña posada en el centro del pueblo. La primera noche, los aullidos comenzaron justo después del anochecer. Un sonido lúgubre que parecía penetrar el alma, llenando de frío el aire. Lucía valientemente y equipada con su cámara, salió a las calles desiertas. Las farolas parpadeaban, proyectando sombras inquietantes en los muros envejecidos de las casas. No pasó mucho tiempo antes de que los viera. Un grupo de perros de aspecto fantasmal, con pelajes oscuros y ojos brillantes, la observaban desde la distancia. Sus cuerpos eran delgados, casi esqueléticos. Transmitían una amenaza palpable. Lucía intentó acercarse con cautela, pero los perros, con un sincronicismo inquietante, desaparecieron en un callejón estrecho. Decidida a no perderles el rastro, Lucía los siguió. El callejón se abría a un antiguo cementerio, olvidado y cubierto de maleza. Los perros la esperaban en círculo alrededor de una tumba particularmente grande. En el centro, un perro más grande, de pelaje negro como la noche, la miraba fijamente. Antes de que pudiera reaccionar, los aullidos se hicieron más intensos, casi ensordecedores. Las sombras alrededor de los perros comenzaron a distorsionarse y fusionarse, formando figuras humanoides que parecían flotar. Eran los espíritus de los antiguos habitantes del pueblo, almas atormentadas que nunca encontraron descanso. La figura central, el perro negro, comenzó a transformarse. Su cuerpo se alargó y distorsionó hasta convertirse en una figura humana envuelta en sombras.
cielo, y el frío aire nocturno le hizo temblar. A partir de esa noche, Lucía nunca volvió a ser la misma. Abandonó el periodismo y el pueblo, pero los aullidos nocturnos y los ojos brillantes de los perros la perseguían en sus sueños. La historia de Lucía se convirtió en una advertencia para los curiosos. Las calles del pueblo permanecieron desiertas cada noche de luna llena, y la manada de las sombras continuó su vigila eterna, asegurándose de que el alma nunca fuera olvidada. El santuario de las serpientes. En el corazón de la selva amazónica, donde la vegetación es tan densa que apenas se deja pasar la luz, existía un antiguo santuario olvidado por el tiempo. Las personas hablaban de susurros sobre este lugar, refiriéndose a él como el santuario de las serpientes. Ninguno se atrevía a acercarse, pues se decía que aquellos que lo hacían nunca regresaban. Marcos, un intrépido explorador, desestimó las advertencias de las personas. Estaba decidido a descubrir los secretos del santuario y a revelar los misterios que contenía. Armado con su machete y equipo de campamento, se adentró en la selva, guiado por antiguos mapas y relatos de viajeros olvidados. Después de varios días de ardua caminata, Marcos llegó a una zona donde la vegetación parecía crecer en formas extrañas, retorciéndose y entrelazándose de manera inquietante. En el centro de esta área encontraron las ruinas del santuario. Las piedras estaban cubiertas de moho y el aire estaba impregnado de un silencio espiritual. Marcos sintió una extraña presión en el pecho, pero avanzó con determinación dentro del santuario. Las paredes estaban decoradas con grabados de serpientes de todas las formas y tamaños. Sus ojos de piedra parecían seguir cada uno de sus movimientos. En el centro de la sala principal había un gran altar de piedra con inscripciones en una lengua antigua que no pudo identificar. De repente, un movimiento llamó su atención. Una serpiente de un tamaño descomunal se deslizaba lentamente hacia él. Sus escamas brillaban con un tono verdoso y sus ojos eran de un amarillo penetrante. Marcos retrocedió, pero la serpiente no parecía interesada en atacarlo. En su lugar, se detuvo frente al altar y alzó su cabeza, mirando fijamente a Marcos. Sin previo aviso, la serpiente comenzó a emitir un sonido silbante y las paredes del santuario resonaban con ecos de susurros. Marcos sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral cuando comprendió que no estaba solo. Decenas de serpientes de todos los tamaños y colores emergieron de las sombras, rodeándolo lentamente. Intentó correr, pero sus pies parecían estar pegados al suelo. Las serpientes comenzaron a acceder por su cuerpo. Sus escamas frías resbalaban presionando contra su piel. En su mente, imágenes aterradoras comenzaron a formarse. Visiones de rituales antiguos, sacrificios humanos y una entidad serpentina. Marcos luchó por liberarse, pero era inútil. La serpiente más grande, la que había visto primero, abrió su boca, revelando los colmillos afilados. El dolor fue insoportable y su visión se nubló mientras sentía cómo la serpiente lo devoraba. Cuando volvió en sí, se encontraba en una cueva subterránea iluminado por la luz. Su cuerpo estaba ileso, pero una sensación de pesadez lo invadió. Al mirar su reflejo en un charco de agua, vio con horror que sus ojos eran ahora amarillos
voz en su mente: protege el santuario y asegúrate de que los intrusos paguen el precio. Marcos, atrapado en su nueva forma, obedeció. Los lugareños continuaron evitando el santuario, pero las historias de los pocos que se atrevían a acercarse y sentían la presencia de una figura vigilante se aterrorizaban. El santuario de las serpientes permaneció como un lugar de terror y misterio, protegido eternamente por un explorador convertido en guardián de su propio destino maldito. La maldición de los coyotes. En los vastos desiertos del suroeste americano, donde el sol es abrasador y las noches frías crean un paisaje tan bello como desolador, existía un pequeño pueblo llamado San Esteban. Las personas del pueblo llevaban una vida tranquila, aunque siempre con una pizca de inquietud debido a las historias que circulaban sobre los coyotes de la región. Se decía que estos animales no eran simplemente coyotes, sino espíritus malditos que acechaban la oscuridad buscando almas para llevárselas al inframundo. Aunque muchos desestimaban estas historias como meras supersticiones, había quienes creían perfectamente en ella. Carmen, una joven periodista en busca de historias únicas, llegó a San Juan. Ella, intrigada por estos relatos, al igual que muchos forasteros, no creía en leyendas y se proponía descubrir la verdad detrás de los cuentos de los coyotes. Decidió quedarse en la casa abandonada de su abuela, situada en las afueras del pueblo, cerca del desierto. Las primeras noches en la casa, Carmen escuchó aullidos a la distancia. El sonido era perturbador. Decidida a investigar, se armó con una linterna y una cámara y se adentró en el desierto. Mientras ella caminaba, los aullidos se hicieron más fuerte y más fuerte, resonando en la vasta extensión de la zona. De repente una figura apareció en la distancia. Era un coyote. Algo en su mirada la hizo detenerse. Sus ojos eran amarillos penetrantes y había una inteligencia casi humana en ellos. Carmen sintió un escalofrío, pero continuó avanzando. Fotografió al animal. Sin previo aviso, el coyote corrió hacia ella, deteniéndose a unos metros, mirándola fijamente antes de desaparecer en la oscuridad. Esa noche, Carmen tuvo sueños perturbadores. Se veía a sí misma corriendo por el desierto, perseguida por una manada de coyotes, cuyos aullidos resonaban como risas malignas. Despertó asustada, con la sensación de ser observada. Decidida a no dejarse intimidar, salió al día siguiente en busca de más información. Los ancianos del pueblo la recibieron con recelo, advirtiéndole que no se adentrara más en el desierto. Según ellos, los coyotes eran guardianes de un antiguo secreto, una maldición lanzada por un chamán hace siglos. El chamán, en su agonía, había jurado que su espíritu y el de sus seguidores vagarían como coyotes eternos, protegiendo el desierto de los intrusos. Carmen era escéptica, pero sintió una creciente inquietud. Esa noche los aullidos fueron más fuertes y más cercanos. Decidió quedarse en casa, pero los sonidos no la dejaban en paz. Salió al porche y vio varias figuras moviéndose en la oscuridad. Sus ojos brillaban. El líder de la manada, un coyote enorme con cicatrices visibles, se acercó lentamente. Carmen sintió que una fuerza la empujaba. Sin darse cuenta, comenzó a caminar detrás
desafiando a figuras humanas espectrales. El chamán apareció entre ellas, su figura envuelta en una niebla oscura. «Has perturbado nuestra paz», dijo con una voz que resonaba en su mente. «Ahora serás parte de nuestra maldición». Carmen sintió un dolor agudo en su pecho y cayó al suelo. Sus gritos se mezclaron con los aullidos de los coyotes mientras su cuerpo se transformaba y su piel se cubría de pelo. En un último acto de conciencia, comprendió que ahora era uno de ellos, un espíritu condenado a vagar por el desierto eternamente. Los habitantes de San Esteban notaron su desaparición, pero nadie se atrevió a buscarla. Los aullidos nocturnos se hicieron más intensos y una nueva figura se unió a la manada. La historia de Carmen se convirtió en una advertencia, una prueba de que las leyendas de los coyotes eran más simples cuentos. Eran una realidad aterradora, una maldición que acechaba a las sombras, esperando a la próxima víctima. Gracias por quedarte hasta el final de estos aterradores relatos. Te recomiendo que vayas a mi segundo canal, Relatos de Luna Llena Podcast, donde las personas van y cuentan sus anécdotas paranormales que les han pasado. Recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones, compartir este video y dejarme un comentario de qué es lo que te parecieron estas aterradoras historias. Yo soy Candy García. Nos vemos en el próximo